empezar ¿Quién primero era contándonos, bueno, primero el nombre cada una, y en qué punto de su vida fue cuando tuvieron un encuentro con Dios, si es que han crecido dentro de una iglesia o si es que han llegado en algún momento de su vida y cómo fue. Bueno, me están tocando para ver la mesa, me están pateando, quise comenzar, pero bueno, mi nombre es Nadia, yo soy de Mendoza, y bueno, aproximadamente hace 3 años que estoy en las misiones a tiempo completo, y bueno, parte de mi testimonio y de lo que Dios ha hecho en mi vida fue sacarme de la depresión. Yo vengo de una familia que es cristiana. Mis padres conocieron a Dios ya grandes por medio de mi abuela, que ella tenía cáncer. Dios la sanó totalmente del cáncer de mama. Entonces, a través de eso, mi mamá comienza a ir a la iglesia, pero ya de grande, a través de un misionero que también les predicó en San Juan, me acuerdo, que ella nos contaba. Entonces, bueno, ahí ellos comenzaron a ir a la iglesia. Pero después era como, yo que cuando ya éramos más o menos, bueno, cuando había nacido todo, nos llevaban a la iglesia, pero yo nunca sabía por qué nos llevaban a la iglesia, ¿no? Entonces, uno de los mayores testimonios que puedo contar y que me ha impactado mucho en mi vida es mi abuelo. Mi abuelo Juan, él siempre de chiquita me predicaba, siempre de chiquita. Él siempre me decía, obedece a tu madre y a tu padre para que tus días se alarguen sobre esta tierra. Él, uno de los mayores ejemplos que me pudo dar fue, me abrazaba de atrás. Entonces yo ahí, sin entender nada, porque siempre iba a la iglesia, pero era como ir nada más, hacer el consejo con estar presente, y empecé a llegar a mi casa y lo único que hacía era arrodillarme y llorar. Y lloraba. Y decía, lo que yo sentía, ¿no? Lo que yo sentía, yo le iba contando a Jesús. Y era como que no pasaba nada, pero yo empezaba a buscar, era intencional en buscarlo. Me ponía a ver predicaciones, a escuchar música cristiana. Entonces fue hasta un momento que me agarró tan fuerte la depresión que yo estaba acostada en mi cama y veo como alguien sentado al lado mío con todas vestiduras blancas, y sus vestiduras blancas resplandecían, brillaban, y él agarraba y me acariciaba mi cabeza, me acariciaba mi cabeza, y ahí fue como él me empezó a agarrar de mi mano y me empezó a sacar de la depresión, de ese pozo de la desesperación, ¿no? Entonces de ahí yo me empecé a involucrar más en la iglesia, y mi familia no estaba tan involucrada. Entonces yo agarraba, llegaba a la hora de la reunión, me agarraba mi bicicleta y me iba. Y me dice, mamá, ¿a dónde te vas? Me voy a la iglesia. Pero no te vayas sola. No, yo me voy si nadie va. Y agarraba y me mandaba a mi hermano. Y así empezó a llegar mi hermano a la iglesia, ¿no? Sí. Y después al tiempo empezó a llegar mi familia. Y ahí fue cuando tenía esa locura del primer amor, ¿no? De eso que él había hecho en mi vida, no lo podía callar. Y ahí fue cuando él me empezó a hablar de las misiones. Y cómo nos cautiva, ¿no? Que nunca más te podés olvidar. Y también pensaba esto, ¿no? Que en vos de chiquita sembraba una palabra que hasta hoy en día te acordás. Por más que en ese momento no tuviste la revelación, ¿no? Sí. Pero hasta hoy en día esa palabra permanece, ¿no? Sí, y siempre me acuerdo de esto, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo dice la palabra, pero de los niños, ¿no? Que no los tengamos en menos. Claro. Que a ellos siempre hay que hablarles. Uno parece que no nos están escuchando, pero ellos escuchan todo, sí, y están atentos a todos. Y en algún momento, como esa palabra que nosotros sembramos en su vida va a dar fruto. Sí. Entonces, como yo siempre recalco esto, nunca dejemos de predicarle a los niños, nunca, porque en su momento uno nunca sabe para la situación que ellos van a pasar, claro, y eso va a dar fruto. Las palabras quedan sembradas, ¿no? Es muy, muy importante, sí. Uno como padre lo ve, ¿no? Y, o sea, hay que estar atento y ponerlo en práctica, ¿no? Ponerlo por obra. Nosotros a veces le enseñamos unos versículos así y se lo aprenden. Y vos decís, wow. Y capaz que después van y se lo comparten compañeritos ahí, así, se lo dicen y vos decís, wow. Qué loco, ¿no? Sí. Pero bueno, qué impactante, ¿no? ¿Seguimos alguna puntita para ella o seguimos y después hacemos a todas juntas? Seguimos y después hacemos a todas juntas una pregunta final. Okay. Que sea fácil. Facilita. Si no, paso palabra. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, yo. Bueno, mi nombre es Judith, soy de la provincia de Santiago del Estero. Justo estábamos compartiendo con los adolescentes, ¿no? Esto de cómo contar lo que hemos visto y oído, y hemos visto y oído de Jesús, ¿no? Entonces, creo que eso siempre nos hace volver, cuando contamos nuestro testimonio, volver de dónde Dios nos sacó, ¿no?
Y bueno, yo no nací en una familia cristiana, nací en una familia católica, todo, mi papá, mi mamá, muy religiosos, profesantes del catolicismo. Y bueno, somos 5 hermanos, soy la hermana mayor de los 5 hermanos, 4 mujeres y un varón. Y bueno, nosotros como que éramos la familia como tipo que iba a la iglesia, ¿no? Como edad de más o menos de los 17 años, yo comencé con un problema de adicciones. Y bueno, todo, o sea, entre mis compañeros de la secundaria y mis amigos de la infancia, como que comencé a meterme aún más. Primero fue con alcohol y después fue con otras drogas, ¿no? Entonces, y nadie en mi casa sabía, nadie. Era como muy oculto cuando comencé. En realidad, yo miraba atrás, desde los 12 años comencé con el alcoholismo. Y tenía una familia, unos vecinos que siempre estábamos ahí, no sé, siempre nos juntábamos en ese lugar con mis amigos. Y bueno, y empecé a probar por primera vez a los 12 años. Y después fue intensificándose, que a los 17 años fue como el punto así donde yo toqué fondo. Y tenía una amiga que era cristiana. Entonces ella me visitaba cada cierto tiempo, me visitaba. Y yo así la aceptaba, bueno, vení, que sea, conversábamos una tarde, pero lo que ella me decía era como de que yo una vez me acuerdo que yo le dije a mi amiga, yo estoy aquí, pero Jesús está muy lejos, o sea, hay un abismo, ¿no? Como yo sabía esta realidad, o sea, sin saber la realidad espiritual, yo estoy aquí, pero hay un abismo muy lejos con Jesús. Jesús, o sea, yo estoy en el infierno, le decía, y Jesús está allá en la luz, lejos de mí, ¿no? Y ella me escuchaba simplemente, ¿no? Como que me escuchaba y eso, o sea, y bueno, o sea, mi vida era como, o sea, muy oculta de mi familia, esta vida que tenía, hasta que un punto ya no pude sostener más eso, ¿no? Como que ellos se empezaron a dar cuenta que había un problema de adicción. En especial mi mamá, cuando ella empieza a ir a la iglesia, iba no sé, de pronto ella deja todo lo que era el catolicismo y empieza a ir a la iglesia a una reunión de oración, me acuerdo. Y bueno, pone mi nombre en la reunión de oración porque era como la ovejita negra de la casa, ¿no? La hija ovejita negra. Y dice, bueno, que oremos por ella. Y bueno, doy testimonio hoy que gracias a esas oraciones de mi mamá, yo pude conocer a Jesús. La verdad que estaba en un lugar muy oscuro. Ya el último tiempo, por ejemplo, era muy difícil para mi familia porque yo salía un viernes y volvía capaz un lunes a mi casa. Era como ya no había ni autocontrol ni control de ellos hacia mí. Claro. Me escapaba así de la casa, salía por 3 días y esos 3 días era todo fiesta y descontrol. Y bueno, y seguía mi amiga visitándome hasta que, bueno, un día desaparece y yo entro en creo que ese fue el momento más profundo de la adicción, que yo empiezo a escuchar voces. Y las voces que me decían era que me quité la vida, que ya no valía para nada, ¿no? Como muchas voces que estaban en eso de dejar las adicciones y cambiar de vida, ¿no? Entonces, hoy en día sé que es producto de tanta adicción, esas voces también, ¿no? Y bueno, y ahí me acuerdo de mi amiga. Era un día domingo y yo digo, no, yo voy a ir a buscarle a mi amiga. O sea, tengo que ir porque necesito ayuda. Si yo le decía a mi familia me iba a decir que estaba loca, me iban a internar, decía yo. No, todo eso argumentaba, no, yo tengo que ir. Entonces voy a buscarle a mi amiga y ella me acompaña. Bueno, vamos juntas a la iglesia. Yo me acuerdo que llegué a la iglesia y era llorar. Yo lloraba y no escuchaba nada. Yo sé que alrededor había gente, pero en un momento el pastor, cuando empieza a hablar,
de lo que Jesús hizo por nosotros, empezó a decir que, bueno, que Jesús había dado su vida por nosotros, que Él no quería que nuestra vida esté en muerte y que por eso Él se había entrado por nosotros. Y yo empecé a escuchar eso. Y el pastor empezó a decir, y aquí hay una persona, dice así. Y yo dije, uy, me están conociendo, me conoce el pastor. Me dice, aquí hay una persona que viene de la oscuridad. Y es lo que yo decía, viene de la oscuridad, pero Dios quiere que sepas que Él te limpia de toda esa oscuridad y que Él te ve de otra forma y que quiere demostrarse su amor a tu vida. Y hizo la invitación y hasta el día de hoy todos mis amigos se acuerdan que fui corriendo y me arrodillé al frente, ¿no? Como fue tan grande su amor y su perdón. A mí me pesaba mucho el pecado que llevaba en mí, ¿no? Como en ese día creo que fue un encuentro con ese perdón primero de Jesús, de que me perdonaba de todo eso, que además yo le decía muchas cosas feas, lo insultaba muchas veces. Mi amiga terminaba re mal cada vez que me visitaba porque yo le decía, no, pero Dios a mí no me escucha, y él, viste como lo que siempre uno dice, no estaba tan oscura mi vida. Y desde ese día, yo creo, o sea, fue el Espíritu Santo también, yo tenía asco a todo lo que bebía y consumía. Fue algo sobrenatural, creo, con el tema de la adicción. Fue el Espíritu Santo trayendo vida, realmente. No quería, no podía oler, por mucho tiempo no podía estar cerca de alguien que fumaba o que bebía. Y lo más loco era el después, porque yo seguía juntándome con mis amigos que bebían y se drogaban. Y o sea, eran todos ese, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué probaste nuevo? Y yo digo, y ahí era como ir hablándoles y así uno por uno iba llegando a la iglesia. No sé, como yo vivía en Santiago en un barrio donde había muchos jóvenes, se caracterizaba por tener muchos jóvenes. Sí. Y siempre estábamos como todos juntos en una plaza. Y todos esos chicos empezaron ahí, o sea, les empecé a hablar de ese encuentro con Jesús, ¿no? Mirá, Jesús me encontró, yo ahora ya no, tengo asco, no sé. Y les contaba eso y ellos me decían, estás loca, ¿sí? O algunos empezaban a llorar porque estaban tan vacíos como yo, porque yo tomaba y bebía porque tenía mucho vacío, que llenaba con eso. Entonces yo les decía eso, mirá, ya no necesito eso, yo me siento bien, no puedo. Yo sentía una angustia dentro que me mataba, y cada vez que fumaba o tomaba, yo sentía como que me pasaba, pero después era peor. Entonces, y eso es lo que les decía a mis amigos, empezaron a ir así como varios, ¿no? Ir mis amigos y se llenó de muchos de esos, de los chicos. La iglesia no podía entender qué estaba pasando, ¿no? Entonces, y bueno, así fue como mi encuentro con el Señor, ¿no? Como fue justo a tiempo, porque creo que el plan del enemigo era matarme y destruirme, ¿no? Claro, él vino para robar, matar y destruir. Por eso cuando decía de los pensamientos, llegó a ser el enemigo, ¿no? Él quiere que nos quitemos la idea. Y acá a veces escuchamos noticias de chicos que se agotan y eso, y por lo mismo, ¿no? Te lleva hasta esas circunstancias. Así que qué bueno, ¿no? Que uno pueda ser rescatado para rescatar a más. Eso es re lindo. Y por eso también queremos compartir a través de las redes, ¿no? Porque a veces uno no sabe quién está viendo, quién está escuchando, y dice, wow, yo estoy pasando por lo mismo, y quizás tomen la decisión. Así que es re lindo, es re importante los testimonios. Sí, a mí una cosa que me llamaba la atención mientras te escuchaba, y aún durante tu testimonio, es que Dios planea todas las cosas. Y cómo Él empezó una obra en la vida de las dos hace muchísimo antes de que se terminara el plan de lo que Él dijo. Ellas me van a conocer. Y fue todo lo que pasó al transcurso de su vida fue para llevarlas a ese momento, a ese encuentro con Él. Y bueno, y ahora de las hermanas.
Las hermanas Macanas. La hermana embalsamada. Embalsamadas. Qué bueno, estamos iguales. No, es verdad. Es que siguen exactamente igual, tiene razón Mati. Dormimos con hielo. Bueno, la primera que llegó a la iglesia fui yo. Mi familia, mi mamá por lo general siempre fue de buscar de Dios, pero ella era como que iba, venía. Y yo y pasaron muchas cosas en mi familia, nos mudamos acá a Buenos Aires, o sea, estábamos viviendo en Buenos Aires, nos mudamos acá a Azul. Y bueno, acá en Azul era empezar toda una vida porque no tenía amigos, no tenía nada. Y a la vez era como sentir que, porque justo vinimos para Azul porque mi mamá se separa de mi papá, ¿no? Sentir que estaba sola también. Y bueno, qué sé yo, crecí con eso, traté de sobrellevarlo, pero llegó un punto en mi vida donde, que ya no como que esas cosas pesaban mucho en mi corazón y empecé a hacerme muchas preguntas. Y estas preguntas eran todas con respecto a la vida. Y empezaba a pensar, bueno, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? O empezaba a pensar cosas sobre la familia. ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué me voy a casar si... ¿Para qué existe el matrimonio? Si después o me van a ser infiel, o yo le voy a ser infiel, o después empieza la separación y hay que separar bienes, ¿para qué voy a juntar cosas para la casa? O sea, un montón de preguntas así que venían como diciéndome, o sea, viendo todo lo negativo de una vida en preguntas, ¿no? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué estudiar si después me pasaba eso con la escuela, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué esforzarme a estudiar si después uno se esfuerza y nadie reconoce tu esfuerzo, nadie te va a dar, nadie valora lo que uno hace? Entonces todo un montón de preguntas existenciales. Porque también estaba con esto, ¿la vida es esto solamente? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Claro, O una sea, falta de propósito, ¿no? Claro, sí, exactamente era eso, ¿no? Como que mi vida no tenía sentido. Claro. Entonces, por ahí también, a causa de esto, de no tener sentido, un sentido a la vida, venía esto de ¿para qué voy a vivir? O sea, ahí también, ¿no? Un pensamiento de querer matarme. ¿Para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a vivir si la vida no tiene sentido? Uno llega hasta acá y listo, ya está. Pero para mí no es, o sea, en ese momento pensaba, para mí no va a ser así porque ya yo no quiero pasar por todas estas cosas. Y bueno, llegué a pensar en matarme, pero ahí empecé a notar como que en mi mente había una lucha de pensamientos. Estaban los pensamientos que me decían todo lo negativo, pero a la vez había como un pensamiento positivo acá de todo eso. Entonces, cuando pensé en esto del suicidio, era como, ¿y me voy a sacar la vida? Era todo, pero siempre me hice muchas preguntas. Entonces, ¿y después de la vida qué hay? ¿Después de la muerte qué hay? Pero mi mamá va a estar triste si yo me voy. Y después, o sea, y después hubiera un pensamiento, el suicidio es para cobardes, porque es como, no o sea, vos estás hoy acá, pero por cobarde no vas a ver lo que viene más adelante. Y más adelante puede venir algo bueno, porque tal vez lo que estés viviendo hoy sea simplemente hoy, una circunstancia, un momento, porque después más adelante puede ser que ya lo hayas resuelto. Y me empezaban a venir pensamientos positivos que yo no sabía qué era. Y después sí supe que era Dios, ¿no? El que me hablaba y me convencía de cosas buenas. Entonces un día, con todas esas preguntas que yo no se las decía a nadie, ni no se las contaba a mi familia, también veía cómo mi familia estaba, mi hermano estaba mal también, y eso me ponía triste. Entonces era como, yo no le contaba a nadie todas mis preguntas, y un día me invitan a una reunión en una iglesia, que era esta, y estaban haciendo encuentros.
Entonces me dicen, bueno, podés ir a un encuentro, va a ser muy bueno, te va a ayudar, qué sé yo. Y uno cuando está lejos de Dios, espera, sí, voy a hacer la mía, voy a ir a ese encuentro y bueno, como va a ser paz, seguramente porque son todos cristianos, como va a haber paz, seguramente voy a poder pensar qué voy a hacer con mi vida, capaz que me voy a vivir a Buenos Aires, me voy a este lugar, qué sé yo, no sé, bueno, a ver, vamos a ver cómo es. Y bueno, llego a ese lugar, que los encuentros antes duraban 4 días. Llego a ese lugar y la primer charla, la persona que está hablando y enfrente me responde una pregunta en mi mente. Y yo me puse a pensar, wow, ¿quién te dijo eso a vos? ¿Quién te dijo esas cosas? Y yo le digo, vos hablaste con mi mamá. O sea, me pensaba y lo miraba así, vos hablaste con mi mamá. Pero también pensaba, pero yo nunca le dije esto a mi mamá. Mi mamá capaz que lo sospecha, pero nunca se lo dije. Y bueno, y esta persona también seguía hablando y venían más respuestas a mi mente. Seguían hablando y venían más respuestas a las preguntas que yo tenía en mi cabeza. O sea, todo un mambo tenía así y él era como todo un ovillo enredado y nadie yo creo que podría habérmelo desenredado porque también a causa de todo ese enredo que había en mi mente yo digo, bueno, voy a ir a un psicólogo que me va a ayudar. Fui un solo día al psicólogo y no me dijo nada y dije, acá no está la solución, me voy. Y voy a este lugar y empiezan a responder mis preguntas y yo digo, ¿qué pasa acá? Y cuando termina todo, yo me di cuenta de que Dios era verdadero. Porque él era como las respuestas que me daba, era yo estuve ahí. Yo te vi llorando, te vi que te tapaste con la almohada, porque eran así cosas como muy específicas. Te vi que te tapaste con la almohada y te pusiste a llorar. Y entonces era como, ¿quién te dijo esas cosas? Y, y era así como muy específica la cosa que decían esta persona y yo decía, wow, solamente vos, Dios, me pudiste haber visto lo que yo estaba haciendo. Y entonces ahí termina todo y yo dije, vos sos real, vos realmente sos un Dios vivo y sos real. Y a partir de ese momento decidí seguirlo. Y bueno, y la palabra que él me dio para confirmar me dijo, vos vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y bueno, y eso es lo que me sostuvo a partir de ahí y en todo este tiempo, que ya son son 18 años. Hoy lo calculamos con Silvia. Sí, lo calculamos con Silvia porque ella me decía que al poco tiempo había empezado también junto conmigo. Pero sí, 18 años que estoy sirviendo a Dios, que sigo a Dios, que sigo con esta misma también convicción de que Él es real. Y cada día me muestra más que es real. Yo creo que a mí me pasó algo parecido también y como que ahí cuando Dios te confirma que existe, porque uno a veces tiene esa duda, Dios, será un mito, viste, cuando no conoces, y ahí te confirma que es real y que existe y que habla y que cumple promesas y todo, y que tiene poder. Que te conoce, por sobre todas las cosas te conoce, conoce todo, sí, todo de vos. O sea, esos pensamientos yo no se los había dicho a nadie y eran tan específicas las respuestas que yo, wow, me quedé realmente sorprendida porque solo fue Dios. Y eso fue lo mismo. Que solo Dios hace. Sí. Wow. Sí, bueno. Mi hermana se convirtió. Qué bueno. Sí, bueno, mi nombre es Dayana. Yo vengo a esta iglesia hace 10 años, no, desde los 10 años que vengo. Y también era como decía Marce, yo vine con mi mamá, yo venía a la escuela bíblica, aprendía de Jesús, de lo que él hacía, lo que hizo, ¿no? Y fui creciendo, tomando mis decisiones y la verdad ahí me di cuenta de que yo no había conocido a Dios, sino como también tenía estos vacíos y lo busqué en grupos, queriendo encajar en grupos y ahí también encontré mi grupo de amigas y mis amigas eran de salir a los boliches, entonces yo dije, bueno, voy a salir a los boliches con mis amigas, a mí me gusta bailar también, así que probé eso, salir a los boliches a bailar con mis amigas, tomar alcohol, también empecé a tomar alcohol y entonces dije, ahí empecé, en el medio de los boliches un día,
estaba mirando hacia mis amigas y veía toda la gente así divirtiéndose, pero mal, porque tampoco estaban en sus caudales, dijo, porque Sí. estaban idas, ¿no? Estaban idas por drogas, estaban idas entre mujeres, chicos, el alcohol, y me vi así, dije, wow, yo no quiero esto, no quiero como un futuro así. Y justo vengo un día a la iglesia, porque nunca dejé de venir a la iglesia, y vengo un día a la iglesia y en una prédica un pastor empieza a predicar como esto de este versículo que dice, porque o sos tibia, no, o sos caliente o sos fría, porque los tibios los vomita, ¿no? Dios los vomita. Y yo dije, wow, y ahí Dios me confrontaba a mí, me decía, ¿cómo vas a seguir haciendo esas cosas? O querés tener un futuro en mí, porque yo tengo un futuro distinto para vos, tengo planes, tengo un propósito para tu vida. Entonces yo me acordé de ese momento cuando estaba en el boliche y veía así mis amigas idas y yo dije, yo no quiero esta vida para mí. Entonces dije, Señor, yo te quiero seguir a vos, quiero una vida con propósito, quiero tener futuro. Entonces, en ese momento que yo decido seguirlo, wow, sentí como mis vacíos se iban llenando, sentí tanto al Espíritu Santo que estaba conmigo que desde ese momento yo dije, ahí a mis 19 años, yo digo, wow, Señor, te sigo y ahí es donde yo también, como decía yo, empecé a predicarle a mis amigas, a invitarla a las reuniones y ahí decirle, mira, Dios te puede cambiar, Él tiene un futuro. Y algunas aceptaron a Jesús en su corazón y siguieron en lo suyo, pero fue esto, ¿no? Dios me hizo ver quién era Él en mi vida, ¿no? Porque yo antes conocía a Jesús o a Dios de mi familia, de mi mamá, ¿no? Pero en ese momento, a los 19 años, yo tengo ese encuentro con Jesús y sé quién es Él en mi vida. Así que ese fue, en resumido, digo, mi testimonio. Muy bueno. Lo hiper resumo. A medida que las escuchaba, me surgió una pregunta que la gente tiende a pensar que cuando uno viene a la iglesia y vos les vas y les hablas a tus amigos y a tu familia y a esos de Dios, te dicen, ¿te lavaron la cabeza? Sí. Te lavaron la cabeza y vos no querés venir a convencer. ¿Por qué motivo fue que ustedes le empezaron a predicar a sus familiares, a sus amigos, a hablarles de Jesús? Porque por ahí está este pensamiento de que te lavaron la cabeza, te convencieron, es una secta también, que por ahí hubo en una época que era como que toda la gente caía en sectas y pasaron muchas cosas y no, es como una secta la iglesia. ¿Qué fue lo que las llevó a contarle a otros de Jesús? Yo mirando hacia atrás digo el amor de él, ¿no? Como yo quería que otros experimentaran lo que yo estaba experimentando en ese momento, ¿no? Como mucha paz. Sé quién sale de la oscuridad de la noche, de toda esa, de las drogas. Después cuando te acuerdas lo que pasa, es como que te atormentan los recuerdos. Y desde ese momento que acepté a Jesús, yo ya no tenía esas cosas que me atormentaban. Entonces yo quería que mis amigos, porque conocían lo que vivían, que salieran de ese lugar y que pudieran experimentar lo que uno estaba experimentando. Creo que eso fue lo que me impulsaba a hablarles, porque les hablaba aún cuando ellos estaban bebiendo y yo capaz no, y les hablaba ahí en eso, ¿no? Alcoholizados ellos. Después sí vino otro periodo donde yo me tuve que alejar de ellos un poquito, ¿no? Pero en el primer momento era como hablarles porque tenía que conocer lo que yo estaba experimentando. Creo que eso fue. Y a mis hermanos también. O sea, si bien ellos no andaban en la misma que yo, pero me acuerdo que justo en ese tiempo vienen de visita unos misioneros a mi ciudad, eran de Costa Rica. Y ellos enseñaron de una forma práctica
y que yo digo, bueno, yo como siempre quería practicar lo que aprendía. Entonces ellos me enseñaron de una forma práctica cómo es pasar de muerte a vida. Y me acuerdo que la primera persona que le cuento eso, que Jesús había hecho eso, que había hecho un cambio, porque Jesús decía que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y lo dibujaron como que yo estaba aquí en este abismo y Dios estaba aquí y separado de Él yo no podía llegar a conocerlo, pero Jesús vino para abrir ese camino y poder conocer a Dios. Y me acuerdo que le hablé eso una tarde a mi hermano y mi hermano comenzó a llorar, pero él no andaba en droga, él era un chico re bueno, no andaba re sano, ¿viste? Y mi hermano empezó a llorar y digo, ¿qué hice? y él dice, yo siempre así, él me decía, yo siempre pregunté, ¿para qué vivo en esta vida? Dice, y ahora ya sé que Jesús me quiere cerca, y así empezó él. Y él, después de eso, comenzó a hablarle a todos sus amigos que andaban así, eran re sanitos, ¿viste? Como deportistas, ¿no? Como, y veo que fue un encender de la pasión de Jesús, ¿no? De ese amor que sí, a veces se detiene por uno, ¿no? Esa pasión no es, ay, el primer amor cuando conozco a Jesús, no. Eso se detiene a veces, muchas veces por nosotros, por poner argumentos, decir, no, ya, ¿para qué voy a hablar? ¿No? Y viendo ese tiempo, creo que fue ese, él en mí, inspirando a hablar al que era adicto, no adicto, el que, no sé, a cualquiera que se me cruzaba, ¿no? Era hablarle, ¿no? Esa pasión por el evangelismo ya. La pasión porque experimenten lo que vos estás viviendo, ¿no? Claro, es como querer contar, es como que Dios cuando Dios te abrió los ojos y viste tu entorno, donde estabas, entonces podés identificar, bueno, lo que a mí me pasó es como identificar, puede ser que le pase esto, claro, porque yo lo veo igual, le está pasando, está pensando lo mismo que yo, entonces como tengo la respuesta, tengo la solución, puedo ayudarte, porque mirá, Jesús hizo esto conmigo. Es como, a mí lo que me pasaba era como, me encontraba con gente parecida. O mi familia yo veía que tenía cosas, yo digo, no, es acá, es por esto, no sé, es la respuesta así. Mirá lo que Dios me habló con mi hermano fue así. Mira, él estaba, me acuerdo que su señora estaba embarazada, y él estaba buscando una respuesta y yo tenía un miedo de hablarle porque él era como que no quería saber nada de esas cosas, ¿me entiendes? Y yo veía que él necesitaba esta realidad, de que existía algo real. Entonces como entendía también esto, fui con eso, fui a decirle, mira, hay alguien que es real, hay alguien que te ama, y bueno, fue en ese momento donde él empezó también a buscar de Dios. Yo pienso que cuando uno tiene un encuentro personal con Él y Él cambia tu vida, no puedes callar y no puedes, ¿cómo es que dice? No puedo callar, no me acuerdo muy bien ahora cómo dice. Lo que hemos visto y oído no lo podemos dejar de testificar. Entonces, como somos esos testigos, ¿no? De lo que Él hizo en nuestra vida. Y me ha pasado un montón de veces que hemos salido a evangelizar. Y a mí me encanta primero es como escuchar a la gente, ¿no? Y lo que el Espíritu Santo me quiera decir para ese momento. Y ahí una de esas veces el Espíritu Santo me dice, cuenta tu testimonio. Y empecé a contar mi testimonio y la señora lloraba. Y así un montón de veces, ¿no? Claro. Y ver cómo la gente está pasando por esto de la depresión, que ahora está muy fuerte, ¿no? Esto de la depresión. Entonces, como no puedo callar lo que Él hizo en mi vida. Si Él me sacó de la depresión, ahora hay mucha gente que también tiene que salir de la depresión. Entonces, no callar lo que Él hizo en nuestra vida. Sí, yo creo que también en mi caso fue también el impartir como ese amor de Dios, ¿no? Que te da, como uno cuando conoce a Dios también se siente como muy sucio, o como no hice esto, hice el otro, y encontrarse con el amor de Dios es que Él te abraza simplemente y no te juzga, sino que Él viene y así con los brazos abiertos te abraza
eso es como también compartirle de ese amor y que, como decía, ¿no? Yo no veía un futuro en ahí, no sé, con el alcohol, yendo a los bailes, sino que encontré este futuro en Dios, que con un propósito, ¿no? Que en Él tenemos este futuro y un propósito. Bueno, y ahora una pregunta, como quizás muchos no saben, ¿sí? Están mirando, ellas son misioneras, ¿no? Ellas, o sea, dejaron su lugar, ¿no? Su casa, su ciudad, para llevar la palabra de Dios hasta el último de la tierra, ¿no? Como dice la Biblia. ¿Cómo fue esa decisión, ¿no? De decir, bueno, dejo todo y sigo a Jesús, ¿no? ¿Cómo fue ese momento que vos decís, qué preguntas se te pasaron? Vos decís, ¿lo haré, no lo haré? ¿Será el tiempo, no será el tiempo? ¿Cómo me irá a ir? ¿Cómo me sustentará el Señor? ¿No? Porque son muchas preguntas, ¿no? Sí. Porque todos tenemos, viste, como, o sea, no sé, nosotros todos queremos, no sé, tener nuestra propia casa, nuestro trabajo, viste, y como que una vida de misionero no tenés nada, o sea, andás por ahí. Tenés a Jesús y... ¿Cómo fue esa decisión? Wow. Para mí fue difícil, muy difícil, porque mis papás no querían que yo dejara la carrera. Entonces, como Dios me hablaba de tomar esa decisión, ¿no? De ir a las misiones. Y hubo un proceso muy fuerte que fue antes de salir a las misiones. Mi papá había pasado por 3 cirugías, ¿no? Y de esas 3 cirugías fueron en menos de un mes y medio, en menos de 2 meses, él pasó por 3 cirugías. Y ahí Dios me habló, ¿no? Yo ya estaba decidida a salir al campo, pero lo que me detenía era mi papá, ¿no? Digo, ¿yo cómo voy a dejar a mi mamá con mi papá así en ese estado? Mi papá, eran 3 operaciones, nada, no era como un montón para mí. Y ahí Dios me dice, yo voy a cuidar de tu papá, yo lo voy a cuidar, yo voy a cuidar de tu familia, porque de por sí yo soy muy familiera. Yo amo a la familia, amo a mis padres, a mis hermanos. Entonces, cuando Dios me dijo eso, Él me dio la plena certeza de que Él iba a cuidar de ellos mientras yo estuviera en el campo. Entonces, uno sí cuando sale al campo dice, ¿cómo me voy a sostener? Mi mamá me decía, no vas a trabajar, me dice, ¿cómo se llama? ¿Con qué te vas a sostener? Me dice, no vas a tener plata y todo eso. Pero Dios me daba la plena certeza de que Él iba a estar conmigo, ¿no? Entonces fue creerle a Dios y lanzarme a la pileta. Una amiga me dice, ella es de Dinamarca, y me dice, ustedes los latinos, dice, se suben a la cima del trampolín y se tiran a la pileta. Nosotros los europeos no, dice, nosotros planeamos todo, cómo vamos a hacer, pero ustedes se lanzan a la pileta por Dios, dice, por seguirlo a Él. Entonces como lanzarse un piletazo, aunque no haya nada en la pileta, pero sabes que Él va a estar con vos cuando te tires a la pileta. Es fe. Es fe, vivir por fe. Literal. Y nunca te falta nada, nunca te falta nada. Es como, nosotros para venir acá no teníamos las plata de los pasajes y Dios en la mañana me había hablado, abre tus manos porque yo te voy a mandar una ofrenda. Pero llegó la tarde, la noche, y yo ya agarré y me olvidé de lo que Dios me había dicho. Cuando llega una amiga y me dice, toma, esta ofrenda es para vos, ¿no? Y había llegado ofrenda para las 3. Entonces, como confiar hasta el último momento, hasta el último segundo, en confiar en quien te llamó, que eres tu proveedor. Wow. Hay Bueno, mucho. lo mío fue muy loco, siempre lo digo, porque nunca antes me había pasado y fue que escuchando a un pastor sobre su llamado misionero hacia China, él y su familia, yo lo estaba escuchando así muy atentamente y atrás de él había, justo era en la iglesia y estaba en la pantalla donde pasaban las letras de las canciones, los anuncios, todo eso. Y yo mientras estaba así sentada en mi silla escuchándolo, justo miro la pantalla y veo en letras blancas que resalta Rusia. Y yo me quedo así mirando y miro así para mis costados y digo, como nadie más lo vio. Y yo digo, ay, no sé, lo habré imaginado. Y bueno, y como lo dejé pasar, pero dentro mío decía, Rusia, ¿por qué Rusia? Dios, ¿viste? Como, y lo dejé pasar en ese momento.
después, justo Marce ya había ido a esta organización misionera que es Jucum, y la vamos a visitar a ella y a Barbie también. Y justo llegamos justo con Nair y Brenda, llegamos ahí un viernes, que los viernes ahí se hace café misionero y está la reunión después. Y este café misionero se comparte sobre un país y se comparte las problemáticas, lo que sucede ahí. Y justo ese viernes, que era café misionero sobre Rusia y Ucrania, y yo ya no les había dicho nada, pero cuando, justo creo, no sé si Nair o Brenda dice, mira, el café misionero de hoy es sobre Rusia y Ucrania, yo me quedo así, y otra vez se me viene eso que había visto, y yo digo, wow, ¿qué? Ay, Señor, ¿qué me estás queriendo hablar con esto? Y me preguntaba a veces por dentro y estaba inquieta y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, y ahí yo los escucho, un matrimonio que ella es de Rusia y él es de Ucrania, y ellos se casan como Dios hablándole de esto, como que una reconciliación entre esos países. Entonces yo lo escuchaba las problemáticas, lo que ellos estaban haciendo ahí bueno, ellos estaban viviendo actualmente en Ucrania, hoy en día siguen estando en Ucrania, y yo lo escuchaba y yo seguía preguntándole a Dios, ¿qué me estás queriendo hablar? Y bueno, y ahí oramos por esos países, y yo ahí digo, bueno, voy a empezar a buscar a esos cristianos en Rusia, esos cristianos en Ucrania, y justo ahí veo que todo, ahí me voy enterando que era toda la Unión Soviética y que o sea, la religión de ahí es la ortodoxa, o sea, que no hay cristiano, no se puede predicar libremente. Yo digo, wow, Dios, ahí es como empieza ahí despertar dentro mío como, Señor, ellos tienen que conocerte, como puede ser que no haya cristianos en ese lugar. Entonces yo digo, wow, y ahí empecé a orar, y ahí Dios también venía hablándome a mi corazón como salir de mi zona de confort. Yo decía, ¿qué me estás queriendo decir con esto, con salir de mi zona de confort? No entiendo, porque yo estaba trabajando, estudiando, y yo digo, ¿qué me querés decir? Y cuando, empezando el año del 2018, yo me animo a hablarlo por primera vez con una pastora de ahí, de la comunidad de Jucum. eh, yo le comento, le digo, mira, a mí me pasó esto, que vi algo que sobresalía, le conté todo, y me dice, eso me dice, fue una visión. Y yo me quedo así, como abro los ojos y digo, wow, nunca me había pasado. Eso fue una visión, dice, orá, porque nosotros en abril vamos a tener una escuela donde el tiempo práctico va a ser en Rusia, Ucrania y Armenia. Peor, yo me quedé así con los ojos abiertos y yo digo, ¿qué? Entonces ahí entendí que Dios me estaba diciendo como que vaya a hacer esta escuela de misiones, ¿no? Donde son 3 meses teóricos y 2 de práctica. Y tal cual, yo no tenía ni un peso. Bueno, yo trabajaba y desde ese momento yo fui ahorrando. Y en un momento que voy a meter plata así en la alcancía, escucho, gastalo, si no lo vas a usar esa dinero. Y yo dije, no, ese es la voz del enemigo que quiere que gaste el dinero para que no vaya a hacer la escuela. Y yo seguía ahorrando. Y cuando junto así, miro la plata y digo, ay, no me alcanza esto para ir a hacer la escuela. Bueno, pero el Señor, yo te lo entrego. Y cuando también dejo mi trabajo, hablo con mis patrones, todo, dejo mi trabajo, le digo, me voy a hacer esta escuela. También mi último sueldo yo se lo entrego a Dios y digo, bueno, Señor, de esto multiplícalo. Y así fue, un día antes de irme a hacer la escuela, viene una persona y me dice, me entrega un sobre y me dice, toma esto para que vayas a hacer tu escuela. Cuando abro el sobre, era todo el dinero para ir a hacer la escuela y yo me quedé, wow, Dios multiplicó literal ese dinero. Y yo dije, bueno, sin duda es Dios ahí abriéndome camino. Y así fue también después para ir al viaje, porque tampoco tenía para ir allá a Rusia, Ucrania, medio no tenía ni un peso, y más que el dinero era en dólares. Entonces también orando ahí, también viene una persona y me dice, toma, este dinero es para tu viaje misionero. Y yo lo abro y era todo el dinero para los pasajeros también. Yo digo, wow, y ahí me dicen, el que invita, paga. Y yo dije, wow, es literal así, el que invita, paga. Dios me había invitado para eso y él fue
pagando cada uno, ¿no? De los lugares, y ahí llegué a Ucrania, a Armenia, ¿no? Y fue así donde también él, en una prédica ahí en Armenia, con un idioma totalmente distinto, uno de los pastores de ahí empieza a predicar sobre el llamado y propósito, ¿no? Y habla sobre la vida de Moisés, sobre la vida de David y todo eso. Y justo mientras él hablaba, una chica nos iba traduciendo, y yo empiezo a sentir algo tan fuerte en mi pecho y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y me recuerda una charla con mi mamá donde yo le decía a mi mamá, cuando sea grande me voy a ir a recorrer el mundo. Y mi mamá me dice, dale, hija, yo te acompaño. Y ahí entendí que Dios me estaba llamando a esto, a ser misionera, ¿no? A llevar de su palabra a las naciones. Y ahí dije, listo, ese es mi llamado, es mi propósito, llevar su palabra a donde Él me diga. Lo que pienso que lo importante es poder escuchar a Dios. Seguramente Dios te va a inquietar hacia algún lugar que tal vez no es una nación, tal vez es tu trabajo, es la escuela donde vos estás. Te va a inquietar a que hables a otras personas, te va a inquietar a que inviertas en ese lugar. Y también vas a ver, o sea, y lo bueno de esto es poder obedecerle. Hay una historia de la Biblia que me toca mucho, que dice que si vos sos fiel en lo poco, no sé si es exactamente así, porque habla de que si vos sos fiel en lo poco, también en lo mucho vas a ser fiel. O sea, como diciendo, hoy te entrego a estas 2 personas, ¿sí? Y te pido que le hables a estas 2 personas, son pocas, pero tal vez mañana te ponga frente a 10 o 20 personas, vas a ser fiel también. Si vos fuiste fiel en lo poquito que te di hoy, también vas a ser fiel en lo grande que te voy a poner. Hoy nosotras estamos yendo a donde Dios nos guíe, ¿no? Estamos vamos a escuela, bueno, Dios nos dice escuela y vamos. Vamos al barrio, vamos con los ancianos, vamos con los ancianos. Eso es lo poco que podemos llevar porque tenemos la verdad de Jesús. Pero en un tiempo va a ser Rusia, ¿no? Va a ser el país que Dios le marcó. En otro tiempo va a ser Japón, el otro país que Dios me marcó. Va a ser el Líbano. Entonces, es como Dios tal vez hoy te está dando pasos y lo único que tenemos que hacer es como obediencia en estos pequeños pasos, porque después te va a mostrar lo completo que Él quiere. Porque el ir es llevar su palabra. Las misiones, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es la misión, la gran comisión. Y todos tenemos esta gran comisión. No es para algunos, es para todos aquellos que conocen a Jesús. Entonces, es para todos y llevar este mensaje. Y puede ser una persona, pueden ser 3 personas, puede ser una escuela, puede ser tu trabajo, o puede ser un país. Entonces, es poder obedecer a lo que Dios te está hablando hoy. En mi caso fue como Dios probándome que soy desobediente, era desobediente, porque cuando yo tenía mucha responsabilidad en la iglesia y como que era líder de esto, de lo otro, pero aún así yo, o sea, sentía que Dios quería algo más y no sabía que era misiones. Y digo, no, yo no voy, lo último que quiero hacer es misionera, decía. Entonces, por eso yo fui probando, Dios me fue haciendo ver que yo me resistía a ese llamado, ¿no? Entonces, y siempre le ponía excusa, bueno, ahora, cuando me reciba, voy a ir a las naciones, decía yo, así secretamente con Dios, resolví así, bueno, cuando me recibí, y cuando me recibí, soy trabajadora social. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo? Y, bueno, cuando consiga un trabajo y tenga un ahorro, voy a ir a la misión. Y así como que iba aplazando ese llamado una y otra vez. Y así, y hasta que un momento una persona misionera me confronta y me dice, vos estás poniendo mucha excusa, pero Dios a vos te está llamando para ser misionera. Y yo no quería saber nada de que era misionera. No, yo no soy misionera.
y tenía una mirada muy negativa de lo que eran las misiones, porque siempre escuchaba que en mi iglesia, no pasa en todas las iglesias, en esta creo que no pasa, pero en mi iglesia era como que no, si Dios te llama a las misiones, vas a sufrir, vas a ser pobre, no sé, vas a pasar por muchas necesidades, y como que yo tenía una mirada muy negativa, y en ese momento yo estaba construyendo mi futuro. Ya era trabajadora social, estaba trabajando, tenía como no sé cuánto trabajo, y era como, me llevó a ese punto de decir, bueno, si el costo de seguirte es dejar todo eso, yo tengo que caminar por fe, o sea, y esa persona que es misionera me confrontó y me dijo, mira, vos tenés que tomar una decisión, vos si vas a seguir dando vueltas en el desierto si no te decidís. Y así fue que yo estaba en ese punto. ¿No? Sí, dando vueltas lo mismo, que cada vez que venía ella yo le decía lo mismo, yo siento que yo tengo que hacer algo más, Y bueno, hasta que y Dios usó a ella, y ella habló a una persona muy conocida, director de la base de Jucum, de Juventud con una Misión, y ella le dijo, mira, yo tengo una chica que va a ser misionera, se llama tanto, y ella tiene para pagar su escuela, no, pero tiene muchas ganas de trabajar, le digo, así que por culpa, yo dije, güey, por tu culpa yo entré a la misión, y fue insistencia de ella, ¿no? Como creo que a veces Dios nos pone gente de tanta fe alrededor, como los amigos del paralítico, que lo llevaron a Jesús. Y yo sentí en ese momento que ella fue esa, ¿no? Que me empujó así. Y o sea, y encima toda mi familia, yo siempre decía, bueno, yo el próximo año me voy. Y el próximo año pasaba muchas cosas y no me iba. Y en cuestión de una semana le decía a mi familia, bueno, en esta tal fecha yo me voy. Y todo, en verdad que se va. Así que fue por insistencia de ella, creo que también Dios la usó, que fui a hacer la escuela en Jucum. Y yo decía, bueno, 5 meses y me vuelvo. Pero así negada con el llamado de Dios. Y aún así Dios tuvo mucha paciencia. Que trabajó así en esos 5 meses fue también ver que Dios tiene paciencia, Él no nos va a forzar o obligar, ¿no? Vi ese Dios paciente porque después de muchos años acepté mi llamado misionera. Eso fue en el 2012, creo que en el 2015 me cayó la ficha y dije, sí, soy misionera. No, pasó todo ese tiempo que Dios trabajó mucho en mi carácter, en mi negación, ¿no? Y aunque vi que Dios estaba sosteniéndome y ayudándome en esa decisión que era para mí lo más difícil era vivir por fe. Yo decía, no hay manera de que yo pueda vivir por fe, porque vengo de una provincia que todo es esfuerzo. O sea, vos tienes que, si vos quieres una casa, tienes que trabajar. O sea, de una cultura muy así de trabajar y hacer todo tu posible para tenerlo. Un esfuerzo humano. Sí, un esfuerzo humano. Entonces, para mí no era posible vivir por fe, no. ¿Y cómo será que Dios sabía lo que yo pensaba? Que cuando fui a hacer la escuela esta de 5 meses, Dios usaba gente no cristiana, compañeras de mi trabajo que no entendían nada de que yo me había ido y que decían, bueno, mira, nosotros trabajamos juntas, pero yo voy a renunciar a mi sueldo y te lo voy a dar a vos porque vos trabajaste por mí, yo no fui nunca al trabajo. Yo decía, ¿cómo puede ser que Dios use a personas no cristianas para bendecirme, ¿no? Y ahí yo podía ver, digo, yo tengo que aprender a vivir por fe. Creo que esos 3 años fue la escuela de la fe, ¿no? De decir, ya no me muevo yo, al punto de decirme, Dios, estate quieto y conoce que yo soy Dios. O sea, me obligó con esa palabra, digo obligó, pero porque no podía negarme esa palabra y tuve que dejar mi fuerza, ¿no? No, yo quiero tener la plata para llegar a fin de mes, para vivir en las misiones a tiempo completo. Y Dios me dice, deja ese trabajo, porque yo voy a hacer algo más que ese trabajo. Y cuando dejé ese trabajo, era la única misionera
que trabajaba a medio tiempo medio tiempo en la misión y también para el gobierno. Entonces estuve como por 5 años así trabajando, pero en mi trabajo en el gobierno era mi ministerio. Claro. Entonces dije, wow, Dios hizo realmente que yo me quedara quieta y Él hizo eso, porque yo nunca lo busqué. No, entonces fue como una de las cosas que creo que cuando Dios te llama a misiones, en nuestro caso misiones, pero puede ser a otra área de la sociedad, dices, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer? O te desafía a vivir por fe, porque nosotros vivimos por fe, no tenemos un trabajo fijo. En nuestra organización es así. Hay otras organizaciones misioneras que te pagan por ser misionero, pero nosotros estamos en una organización que no te pagan por ser misionero. Entonces, es fe. Entonces, y vos dices, wow, Dios es el que lo hace, ¿no? Tal cual. Wow. Bueno, creo que ya estamos en el de ahora, ¿no? Sí. ¿Cerramos alguna de las preguntas? No, la verdad que es muy lindo escuchar los testimonios de lo que Dios ha hecho en cada una de las vidas de ustedes, el ver también el amor de Dios y que Dios es un padre que se encarga de todas las cosas, porque uno como papá se preocupa de que a sus hijos nunca jamás les falte nada, y así ha sido Dios con ustedes, desde ocuparse del momento en que las vio y preparar el camino para que llegaran y lo conocieran hasta hoy en día, que las sostiene y siguen en pie gracias a que Él está con ustedes. Así que bueno, les queremos agradecer por haber formado parte de este programa, por haberte tomado el tiempo de compartir el testimonio. Y bueno, Gracias. Aquí estamos. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación. En las escuelas, en las redes, en las calles, los misioneros en los montes y en los valles.